Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía en mi propia mesa de boca de mi propio hijo Ricardo. Llevo 35 años preparando la paella valenciana de los domingos para él. Y anoche me miró directamente a los ojos y dijo: «Papá, estás aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenido». Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía en mi propia mesa de boca de mi propio hijo mientras compartíamos la cena dominical que yo mismo había preparado durante 35 años. Mi nombre es Héctor Ferrer. Tengo 67 años. Durante toda mi vida creí que había construido algo sólido, una familia unida, una casa llena de amor y un legado del cual sentirme orgulloso. Esa noche del domingo 15 de marzo de 2024 mi mundo se desplomó con una sola frase. Era un domingo como cualquier otro. Yo había madrugado para preparar la paella valenciana que tanto le gustaba a mi hijo Ricardo desde pequeño. Mi esposa Carmen Ortega había puesto la mesa con el mantel bordado que heredamos de mi madre y mi nuera Bárbara había traído el postre de la pastelería del barrio. Todo parecía perfecto, como siempre habíamos intentado que fuera. Ricardo, mi único hijo ahora de 35 años, llegó esa tarde con una expresión extraña. Lo noté desde el momento en que cruzó la puerta. No era su sonrisa habitual esa que iluminaba toda la casa cuando era niño. Había algo frío en sus ojos, algo que no había visto antes en todos estos años. Durante la cena la conversación fluía de manera forzada. Carmen comentaba sobre el tiempo. Bárbara hablaba de su trabajo en la inmobiliaria, pero Ricardo permanecía callado, moviendo la comida en su plato sin apenas probarla. Yo intentaba mantener el ambiente alegre como siempre había hecho, contando anécdotas de la semana, preguntando por sus planes. Fue cuando estaba sirviendo el segundo plato que sucedió. Ricardo dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó en toda la cocina. Me miró directamente a los ojos y con una frialdad que jamás había escuchado en su voz dijo: «Papá, estás aquí porque es tu casa, pero no porque eres bienvenido». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se quedó petrificada con la cuchara a medio camino hacia su boca. Bárbara bajó la mirada hacia su plato y yo sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. «¿Qué has dicho?», logré murmurar pensando que había escuchado mal, que mis oídos de 67 años me habían jugado una mala pasada. «Lo que has oído», respondió Ricardo sin pestañear. «Esta casa técnicamente es tuya, sí, pero eso no significa que tu presencia sea deseada aquí». Intenté procesar esas palabras. Este era el mismo niño que solía correr hacia mí cuando llegaba del trabajo, el mismo que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, el mismo que me llamaba mi héroe cuando tenía problemas en el colegio. ¿Cómo era posible que ese mismo niño, ahora convertido en hombre, me estuviera diciendo que no era bienvenido en mi propia casa? «Ricardo», intervino Carmen con voz temblorosa, «no hables así a tu padre». «No, mamá», replicó él con firmeza. «Es hora de que las cosas queden claras. Papá necesita entender que las cosas van a cambiar». Mi mente comenzó a funcionar a toda velocidad. ¿Cambiar? ¿Qué cosas iban a cambiar y por qué nadie me había consultado sobre estos supuestos cambios? Miré a Carmen buscando respuestas en sus ojos, pero ella evitó mi mirada. «¿De qué cambios hablas, hijo?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que el suelo se movía bajo mis pies. «Ya lo discutiremos», fue su única respuesta antes de levantarse de la mesa. «Y Bárbara, nos vamos». Y así, sin más explicaciones, mi hijo y mi nuera recogieron sus cosas y se marcharon dejándome sentado en mi cocina con un plato de paella que ya no podía tragar y 1000 preguntas que no tenían respuesta. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi sillón favorito, el mismo donde había acunado a Ricardo cuando era bebé, repasando una y otra vez cada palabra, cada gesto, cada mirada de esa cena. Pero mientras las horas pasaban y el amanecer se acercaba, algo en mi interior comenzó a cambiar. La tristeza inicial dio paso a una sensación diferente, la necesidad de entender qué estaba pasando realmente. Había construido una empresa desde cero. Había tomado decisiones difíciles durante décadas. No iba a quedarme sentado lamentándome sin buscar respuestas.
A las 6 de la mañana del lunes 16 de marzo, tomé la decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir qué se escondía detrás de esas palabras tan crueles. Mi hijo había mencionado que las cosas iban a cambiar y yo necesitaba saber exactamente qué significaba eso. El lunes por la mañana, después de una noche en vela, decidí enfrentar a Carmen directamente. Mi esposa de 42 años de matrimonio tenía que darme explicaciones. La encontré en la cocina preparando el desayuno como si nada hubiera ocurrido. Llevaba puesta esa bata azul que tanto me gustaba. Pero ahora, observándola con detenimiento, noté una tensión en sus hombros, una rigidez que no era natural en ella. «Carmen», dije con voz firme, «necesitamos hablar». Ella no levantó la vista de la cafetera. «¿Sobre qué, Héctor?» «Sobre lo que pasó anoche. Sobre lo que dijo nuestro hijo. Y sobre por qué tú no parecías sorprendida». Fue entonces cuando se detuvo. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba la taza sobre la encimera. Después de unos segundos que se sintieron eternos, se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. «Sabía que este momento llegaría», murmuró. «¿Qué momento, Carmen? ¿De qué estás hablando?», pregunté, sintiendo un frío indescriptible en el pecho, no por el enfado, sino por la terrible certeza de que algo había estado oculto durante demasiado tiempo. Carmen se sentó en la silla frente a mí, la misma donde había alimentado a Ricardo cuando era pequeño, donde habíamos compartido miles de desayunos felices. Pero ahora esa silla parecía estar a kilómetros de distancia. «Héctor, Ricardo vino a verme hace 3 semanas», comenzó con la voz quebrada. Estaba muy alterado hablando de planes de futuro, de cosas que yo no quería escuchar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de planes? Él cree que nosotros ya somos demasiado mayores para manejar todo esto. Hizo un gesto abarcando la casa. La hipoteca ya está pagada, los ahorros están creciendo, y él dice que sería mejor si... Sí que, Carmen, dímelo claramente. Si dividimos los bienes ahora antes de que sea demasiado tarde. Las palabras cayeron sobre mí como un mazo. Dividir los bienes. Mi hijo estaba planeando repartirse mi patrimonio mientras yo aún estaba vivo y en perfecto estado de salud. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté, aunque temía la respuesta. Carmen se cubrió el rostro con las manos. Al principio me negué rotundamente. Le dije que era su padre, que nos habíamos sacrificado toda la vida por él, que esta casa era nuestro hogar. Al principio, pero él insistió, Héctor, día tras día. Me llamaba por las mañanas cuando tú salías a caminar. Me visitaba por las tardes cuando estabas en el taller. Me explicaba que no era nada personal, que simplemente era lo más inteligente desde el punto de vista financiero. Sentí como si estuviera viendo a una extraña. Esta mujer que había compartido mi cama durante 4 décadas me había estado ocultando conversaciones secretas con nuestro hijo sobre mi propio futuro. ¿Y Bárbara?, pregunté. Ella también está involucrada. Bárbara fue quien tuvo la idea inicialmente, confesó Carmen con voz quebrada. Ella trabaja en bienes raíces, conoce el mercado. Dice que esta casa vale ahora mucho más de lo que pagamos, que el barrio se ha revalorizado enormemente. Todo comenzaba a tomar forma en mi mente. No era solo una rabieta de mi hijo o una crisis familiar pasajera. Era un plan calculado, una estrategia financiera diseñada por mi nuera y ejecutada por mi propio hijo con la complicidad silenciosa de mi esposa. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, pregunté con la voz más calmada que pude reunir. Desde enero, admitió. Bárbara hizo que Ricardo consultara con un abogado especializado en herencias. Aparentemente hay formas legales de adelantar la división de bienes si todas las partes están de acuerdo. Todas las partes. La interrumpí. ¿Y yo? ¿Cuándo iba a enterarme de que era parte de este acuerdo ahí? Ricardo decía que te lo explicaría gradualmente, que te haría ver las ventajas, que podrías quedarte viviendo aquí, pero que legalmente la propiedad se dividiría entre nosotros 3. La frialdad de todo el plan me dejó sin aliento. No solo habían decidido mi futuro sin consultarme, sino que habían diseñado una manera de hacerlo parecer como si fuera por mi propio bien.
Y los ahorros, la cuenta de jubilación, las inversiones que he estado haciendo durante 30 años. Carmen cerró los ojos antes de responder. Todo, Héctor. El plan incluye todo. Me levanté de la mesa. Necesitaba moverme, pensar, procesar esta información. Caminé hasta la ventana que daba al jardín, el mismo jardín donde había enseñado a Ricardo a jugar fútbol, donde Carmen cultivaba sus rosas favoritas. ¿Y tú estás de acuerdo con todo esto?, pregunté sin girarme. No, lo sé, Héctor. Estoy confundida. Ricardo dice que es lo mejor para todos, que así evitamos problemas futuros, que así se aseguran de que no puedas cambiar de opinión más adelante. El silencio de Carmen fue toda la respuesta que necesitaba. «Hay algo más», añadió con voz casi inaudible. Ricardo mencionó que si no aceptas voluntariamente, existen procedimientos legales. Procedimientos legales para declarar a una persona incapacitada para manejar sus propios asuntos. En ese momento entendí completamente la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo una traición familiar, era un golpe de estado cuidadosamente orquestado contra mi propia vida y autonomía. Pero mientras permanecía mirando por la ventana, una extraña calma se apoderó de mí. Y Ricardo me recordó algo más, Héctor, murmuró Carmen con la voz más baja aún. Cuando me presionó para que lo apoyara, me dijo que si no cooperaba él le diría a Bárbara sobre el asunto de la casa de tu padre en Benidorm y los problemas que tuvimos hace años con la declaración de impuestos por la herencia. Dijo que Bárbara con sus contactos podría usar eso en nuestra contra si nos negábamos. Ahí estaba, el verdadero gancho para Carmen. ¿Y tú crees que tu propio hijo usaría un error fiscal de hace 20 años para arruinar a su madre? Ella me miró con los ojos llenos de miedo y lágrimas. No lo sé, Héctor, pero él sonaba muy convencido, y el miedo a que Bárbara supiera me hizo dudar. Gracias por decirme la verdad, Carmen, dije finalmente girándome hacia ella. Ahora al menos sé exactamente dónde estoy parado. Esto ya no se trata solo de dinero, se trata de control y de miedo. Esa tarde, mientras Carmen lloraba en el dormitorio, yo me senté en mi escritorio y comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaba saber. Si mi familia quería jugar con estrategias legales y financieras, descubrirían pronto que habían subestimado gravemente a su oponente. Ya no era el empresario textil, pero 40 años de experiencia en el mundo de los negocios no se borran. Yo había aprendido que los detalles son fundamentales y ahora esa experiencia se convertiría en mi mejor arma. Comencé por revisar todos los documentos financieros que guardaba en mi escritorio, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguros, escrituras de propiedades, certificados de inversión. Todo estaba meticulosamente organizado en carpetas que había mantenido actualizadas durante décadas. Pero ahora los examinaba con ojos diferentes, buscando cualquier movimiento sospechoso. Fue el miércoles 18 de marzo cuando hice el primer descubrimiento alarmante. En el extracto bancario de febrero aparecían 2 consultas que yo no había autorizado. Alguien había solicitado información sobre mi cuenta corriente y mi cuenta de ahorros. Las fechas coincidían exactamente con lo que Carmen me había confesado sobre las visitas secretas de Ricardo. Llamé inmediatamente al banco. Después de identificarme con el gerente Joaquín Fernández, quien me conocía desde hacía 15 años, pude confirmar mis sospechas. «Don Héctor», me explicó Joaquín con cierta incomodidad. «Su hijo se presentó aquí con un poder notarial firmado por usted. Necesitaba información para supuestamente ayudarle con la declaración de impuestos». «¿Un poder notarial firmado por mí?», pregunté sintiendo como la sangre se me helaba. «Sí, señor. Verificamos la firma con nuestra base de datos y coincidía perfectamente». Colgué el teléfono con una certeza terrible. Mi propia firma había sido falsificada. Ricardo había conseguido acceso a información confidencial mediante documentos fraudulentos. Esto ya no era solo una traición familiar, era un delito. Esa misma tarde, mientras Carmen había salido a comprar medicamentos para su presión arterial, decidí revisar exhaustivamente el estudio que Ricardo usaba cuando venía a visitarnos. Era una habitación pequeña al fondo del pasillo donde guardábamos libros y donde él solía trabajar con su portátil.
En el cajón del escritorio encontré algo que me dejó sin respiración. Fotocopias de todos mis documentos personales, pasaporte, documento de identidad, escrituras de la casa, pólizas de seguro de vida, incluso copias de recibos médicos de mis últimas revisiones. Todo estaba allí perfectamente organizado en una carpeta azul que no reconocía, pero lo más perturbador estaba en la última página. Un borrador escrito a mano con la letra de Ricardo. Era un cronograma detallado que incluía fechas específicas y acciones concretas. Abril, conseguir evaluación médica independiente. Mayo, presentar documentación legal. Junio, transferencia inicial de activos. Julio, firma definitiva. Mi hijo había planificado los próximos 4 meses de mi vida sin que yo lo supiera. Había incluso establecido fechas límite para cada fase de su estrategia. Fotografié cada documento con mi teléfono móvil cuidando de que no se notara que habían sido movidos. Si Ricardo estaba documentando todo meticulosamente, yo haría lo mismo. El jueves por la mañana decidí investigar más profundamente. Recordé que Ricardo había mencionado consultas con abogados, así que busqué en el historial de llamadas del teléfono fijo de casa. Entre las llamadas realizadas en las últimas semanas, encontré varios números que no reconocía. Usando la guía telefónica online, identifiqué que 2 de esos números pertenecían a despachos legales especializados en derecho de familia y sucesiones. Con mucha cautela llamé al segundo despacho. El abogado Rodrigo Santamaría reconoció inmediatamente mi apellido cuando me presenté. «Ah, usted debe ser el padre de Ricardo Ferrer», dijo sin pensarlo. «Su hijo estuvo aquí la semana pasada consultando sobre procedimientos de tutela». Colgué inmediatamente, pero ya tenía toda la información que necesitaba. Mi hijo no solo había falsificado documentos y recopilado mis datos personales, sino que había estado consultando específicamente sobre cómo declararme legalmente incapacitado. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, observé a Carmen con detenimiento. Sus movimientos eran nerviosos. Evitaba mi mirada y apenas tocaba la comida. Era evidente que la presión de mantener el secreto la estaba afectando profundamente. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté con normalidad, como si no hubiera descubierto nada. «Bien normal», respondió rápidamente. «Fui al mercado, después a la farmacia». «Ricardo te llamó hoy», se tensó visiblemente. «No». «¿Por qué lo preguntas?» «Por nada en particular, solo curiosidad». Pero yo sabía que sí había llamado. Había visto el registro en el teléfono, una llamada de 32 minutos a las 2 de la tarde, exactamente cuando yo había salido a caminar. El viernes decidí dar un paso más audaz. Aproveché que Carmen había ido a su cita médica semanal para registrar completamente la casa. En el dormitorio principal, dentro de la cómoda de Carmen, encontré una libreta pequeña escondida entre su ropa interior. Las anotaciones estaban escritas en su puño y letra y documentaban conversaciones telefónicas con Ricardo durante las últimas 5 semanas. Había fechas específicas, resúmenes de cada llamada y, lo más impactante, listas de mis rutinas diarias, mis horarios de salida y llegada, mis citas médicas, incluso mis estados de ánimo. Mi propia esposa había estado espiándome y reportando mis actividades a nuestro hijo como si fuera una agente encubierta. En la última entrada fechada el día anterior, leí algo que me heló la sangre. Ricardo dice que ya tiene todo preparado. La próxima semana hablará con papá directamente. Si se niega, procederán con el plan B. Dice que no hay vuelta atrás. Cerré la libreta y la dejé exactamente donde la había encontrado. Ahora tenía evidencia física de toda la conspiración, documentos falsificados, consultas legales secretas, espionaje doméstico y un cronograma específico de acciones futuras. Cuando regresé a mi escritorio, una extraña sensación de claridad me invadió. Había enfrentado desafíos profesionales complejos. Había tomado decisiones difíciles bajo presión. Pero nunca había enfrentado nada que requiriera tanto de mi capacidad estratégica como esto. Mi familia había cometido un error fundamental. Habían asumido que era un anciano indefenso y previsible. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Decidí actuar inmediatamente.
El sábado por la mañana me dirigí a la oficina del abogado Sebastián Morales, un especialista en derecho patrimonial que había conocido años atrás. Apenas había comenzado a explicarle la situación cuando mi teléfono sonó. Era un mensaje urgente del banco. Aviso importante. Su cuenta de ahorro Iniquendeseseques ha sido colocada bajo una orden de embargo preventivo. Embargo preventivo por requerimiento legal pendiente de verificación. Por favor, contacte al departamento legal. La sangre me subió a la cabeza. Habían sido más rápidos de lo que yo pensaba. No habían esperado a mayo o junio como en el cronograma, sino que habían actuado ya. La falsificación de mi firma le había permitido a Ricardo, o más probablemente a Bárbara, ejecutar alguna acción legal preliminar. Rápidamente le mostré el teléfono al abogado Morales. «Abogado Morales», dije con una calma sorprendente. «Ahora ve la gravedad del asunto. Necesito que anule esta orden de inmediato y proceda con lo que usted llamó el blindaje patrimonial preventivo. Debemos ser más rápidos que ellos». El abogado Morales examinó el mensaje, su rostro se puso serio. «Tal como sospechábamos, don Héctor. Están intentando congelar su capacidad de defensa. Actuaremos de inmediato. Necesito todos los documentos que ha recopilado, especialmente la copia de esta orden y el certificado de capacidad mental». «El problema es que no tengo ese certificado todavía», respondí. «Pero tengo evidencia de la falsificación de mi firma y el cronograma secreto de sus intenciones». «Es suficiente», dijo. «Llamaré a un juez conocido. Anular este embargo es solo el primer paso. Pero antes de cualquier otra cosa, necesitamos esa documentación médica irrefutable. Necesitamos una psicóloga clínica de inmediato». La guerra había comenzado. El abogado Morales puso en marcha su plan de inmediato. Me explicó que esa orden de embargo preventivo, aunque solo afectara una pequeña parte de mis activos, era una sonda peligrosa. Demostraba que habían encontrado un resquicio legal y no dudarían en usar cualquier herramienta disponible para paralizarme. «Don Héctor», me dijo el abogado Morales, «necesitamos probar 3 cosas. 1, que su patrimonio está blindado. 2, que usted está en plena capacidad. 3, que ellos están actuando de mala fe». Yo actué sin un instante de demora. Lo primero era la prueba médica. Si Ricardo y Bárbara querían demostrar mi incapacidad, les mostraría que estaba más lúcido que nunca. La tarde del sábado acudí al consultorio de la doctora Isabel Jiménez, una psicóloga clínica especializada en evaluaciones geriátricas por recomendación de Morales. «Doctora Jiménez», le expliqué, «necesito una evaluación psicológica completa que certifique mi estado cognitivo actual». Durante las siguientes 3 horas me sometí a una batería exhaustiva de pruebas, evaluaciones de memoria, análisis de capacidad de razonamiento, tests de orientación temporal y espacial. Los resultados fueron categóricos. Mi puntuación en todas las pruebas estaba significativamente por encima del promedio para mi grupo de edad. «No hay absolutamente ningún signo de deterioro cognitivo, don Héctor», me aseguró la doctora Jiménez. «De hecho, su agilidad mental es superior a la de muchos pacientes 20 años más jóvenes. Tendré el informe completo en 2 días con documentación que cualquier tribunal considerará definitiva». Luego tocó reforzar la defensa interna. El domingo por la noche visité a mi hermana tía Gloria, la hermana de Carmen, la única persona de la familia en quien podía confiar completamente. Gloria había trabajado como secretaria judicial durante 30 años y conocía el sistema legal mejor que muchos abogados. «Héctor», me dijo después de escuchar toda la historia, «esto es mucho más grave de lo que imaginas. Si Ricardo consigue una declaración de incapacidad, aunque sea temporal, puede tomar decisiones vinculantes sobre tu patrimonio antes de que puedas revertir el proceso. ¿Qué me recomiendas? Necesitas actuar en múltiples frentes, legal, financiero y familiar, pero también necesitas evidencia de que ellos están actuando de mala fe». Gloria me sugirió algo que no había considerado: grabar conversaciones futuras con Ricardo y Carmen. Era legal hacerlo en mi propia casa y proporcionaría evidencia irrefutable de sus intenciones reales.
También deberías considerar cambiar todas tus contraseñas bancarias y establecer nuevos protocolos de seguridad, añadió. Si han falsificado tu firma una vez, pueden hacerlo otra vez. El lunes por la mañana fui a mi banco para reunirme personalmente con el director ejecutivo Antonio Vega. Antonio, le dije directamente, alguien ha estado accediendo a información de mis cuentas usando documentación falsificada. Necesito implementar medidas de seguridad extraordinarias. Antonio se tomó el asunto muy en serio. Establecimos un protocolo especial donde cualquier consulta o transacción requeriría verificación telefónica directa conmigo usando preguntas de seguridad que solo yo conocía. Don Héctor, me explicó Antonio. También podemos abrir una nueva cuenta corriente en otra sucursal, transferir allí la mayoría de sus ahorros líquidos y mantener solo fondos mínimos en las cuentas originales. Hice exactamente lo que me aconsejó. Mis recursos financieros estaban ahora asegurados. El martes hice un movimiento crucial. Me reuní con mi contador Fernando Castillo. Fernando, le dije, necesito que me digas con total honestidad si alguien de mi familia ha estado haciendo consultas sobre mis asuntos financieros. Su expresión cambió inmediatamente. La incomodidad en su rostro me confirmó mis sospechas. Don Héctor comenzó nerviosamente. Su nuera Bárbara vino a verme hace 3 semanas. Dijo que usted la había enviado para obtener un resumen de su situación patrimonial. ¿Y qué le dijiste? Al principio me negué, por supuesto, pero ella insistió en que usted había firmado una autorización. Incluso tenía una copia de su documento de identidad y conocía detalles específicos sobre sus inversiones que solo usted podría saber. El estómago se me revolvió. Bárbara había usado la información que Ricardo había recopilado para convencer a mi propio contador de que actuaba con mi consentimiento. Le había entregado un resumen completo de mis activos, las 2 propiedades, las cuentas bancarias, el plan de pensiones, las acciones de la antigua empresa. Mencionó para qué necesitaba esa información. Dijo que estaban planificando una sorpresa para su cumpleaños, algo relacionado con una reorganización de sus inversiones para optimizar los impuestos. Una reorganización de mis inversiones. Mi propio dinero estaba siendo usado para financiar el plan que pretendía arrebatármelo. La etapa defensiva estaba casi completa. Ahora solo faltaba investigar a la arquitecta de todo el plan, Bárbara Ramos. La fase defensiva estaba casi completa, pero necesitaba una pieza más, una evaluación directa de la mente maestra Bárbara. Si el plan de Ricardo incluía una evaluación médica independiente, yo necesitaba saber si ya habían dado pasos en esa dirección. El miércoles por la mañana visité a mi médico de cabecera, el doctor Patricio Mendoza, bajo la apariencia de una consulta de rutina. «Doctor Mendoza», le pregunté durante la revisión, ¿ha recibido alguna llamada de mi familia solicitando información sobre mi estado de salud? Su reacción fue inmediata y preocupante. Efectivamente, don Héctor. Su hijo llamó la semana pasada preguntando sobre su capacidad cognitiva y su estado general de salud. ¿Y qué le dijiste? Le expliqué que no podía proporcionar información médica sin su autorización explícita, por supuesto. Pero insistió mucho diciendo que estaba preocupado por algunos episodios de confusión que usted habría tenido recientemente. ¿Episodios de confusión?, repetí incrédulo. Sí mencionó que últimamente usted había estado olvidando conversaciones importantes, repitiendo las mismas preguntas y mostrando signos de desorientación temporal. La audacia de Ricardo me dejó sin palabras. No solo estaba recopilando información médica sobre mí, sino que estaba fabricando síntomas inexistentes para construir un caso de deterioro cognitivo. «Doctor, usted me ha examinado hace apenas un mes. ¿Observó algún signo de deterioro cognitivo en mí?» «Absolutamente ninguno, don Héctor. Sus funciones cognitivas están perfectamente normales para su edad. De hecho, su agilidad mental es superior a la de muchos pacientes 20 años más jóvenes». Ahora entendía completamente la estrategia. Ricardo estaba construyendo sistemáticamente un expediente para justificar una declaración de incapacidad. Esa misma tarde decidí hacer una visita sorpresa a la inmobiliaria donde trabajaba Bárbara. Necesitaba evaluar personalmente a la verdadera arquitecta de este plan.
Cuando llegué a la oficina Propiedades Morales y Asociados, me informaron que Bárbara estaba atendiendo a un cliente. Mientras aguardaba, escuché fragmentos de su conversación a través de la puerta de vidrio de su oficina. Pude captar frases que me helaron la sangre. El proceso está más avanzado de lo que pensábamos. La valoración de la propiedad principal es excelente. Deberíamos acelerar el cronograma. Cuando finalmente salió a recibirme, su expresión de sorpresa confirmó que mi visita no era esperada. «Héctor», dijo con una sonrisa forzada, «qué sorpresa verte por aquí». La llevé a un café cercano donde decidí poner a prueba hasta dónde llegaba su duplicidad. Durante 20 minutos mantuve una conversación aparentemente casual sobre el mercado inmobiliario. Bárbara respondía con entusiasmo profesional, proporcionando detalles específicos. Pero lo que más me impactó fue su conocimiento preciso sobre las características exactas de mi propiedad, metros cuadrados, año de construcción, mejoras realizadas, incluso detalles sobre la calefacción. «Has hecho una investigación muy exhaustiva sobre las propiedades del barrio», comenté casualmente. «Es mi trabajo», respondió, pero evitó mi mirada. «Incluso conoces detalles muy específicos sobre mi casa». Fue entonces cuando se puso visiblemente nerviosa. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Bárbara se disculpó rápidamente alegando una cita urgente y se marchó del café dejándome con la certeza absoluta de que ella era efectivamente la mente maestra detrás de toda la operación. De regreso en casa esa noche elaboré un mapa mental de toda la conspiración. Ricardo era el ejecutor emocional. Bárbara era la estratega financiera. Carmen era la informante interna. Habían cometido un error crucial, habían subestimado completamente mi capacidad de respuesta. La guerra había comenzado, pero ellos aún no lo sabían. Prosigo con la parte 7. Confrontación, Bárbara y el secreto de la deuda en español. Narrada por don Héctor Ferrer. Enfocándonos en el detective privado y el importante encuentro con tía Gloria. Parte 7. Confrontación, Bárbara y el secreto de la deuda. El lunes 23 de marzo decidí que mi papel de víctima silenciosa había terminado y comenzaría a ser un estratega activo. Había analizado meticulosamente toda la información recopilada y ahora necesitaba profesionales de confianza que me ayudaran a asegurar lo que había construido. Por la mañana, llamé a Gabriel Herrero, un detective privado especializado en fraudes familiares. «Don Héctor», me explicó Gabriel, «podemos investigar todas las actividades recientes de su hijo y su nuera, llamadas consultas legales, transacciones financieras personales e incluso comunicaciones digitales si es necesario». Le di autorización para proceder con una investigación discreta pero exhaustiva. Necesitaba saber exactamente qué otros movimientos habían hecho y si había cómplices que yo no había identificado. Esa tarde recibí una llamada inesperada que cambió por completo mi perspectiva sobre los aliados disponibles. Era tía Gloria, la hermana de Carmen, que llamaba desde Valencia. «Héctor», dijo Gloria con voz preocupada. «Carmen me llamó ayer muy alterada. Me contó vagamente sobre problemas familiares y planes de Ricardo que me han dejado muy inquieta». «¿Qué te dijo exactamente?» «Que Ricardo la está presionando para que apoye algún tipo de procedimiento legal contra ti. Está muy confundida y asustada, pero siente que no puede ir en contra de su propio hijo». Esta información era oro. Carmen no era una cómplice entusiasta, sino una víctima de manipulación emocional por parte de Ricardo. Esto me dio una nueva perspectiva sobre cómo acercarme a mi esposa. «Gloria, ¿estarías dispuesta a hablar con Carmen sobre esto?» «Por supuesto. Iba a ir a verlos la próxima semana de todos modos. Puedo ayudar a Carmen a ver la situación desde otra perspectiva». El jueves Gabriel Herrero me devolvió la llamada. Había hallado descubrimientos que superaron mis peores temores. «Don Héctor», me dijo cuando nos reunimos en su oficina, «necesita sentarse para escuchar esto». Gabriel extendió una serie de fotografías, extractos bancarios y registros de llamadas que había obtenido. Su nuera Bárbara ha estado organizando esta campaña durante más tiempo de lo que pensamos.
Encontramos pruebas de que empezó a indagar sobre su patrimonio hace más de 6 meses, mucho antes de que su hijo se involucrara. Me mostró capturas de pantalla de búsquedas en línea que Bárbara había realizado sobre procedimientos de tutela de ancianos y herencia anticipada. Pero lo más importante, continuó Gabriel, es que descubrimos que Bárbara tiene deudas considerables que ha ocultado a su marido. ¿Qué tipo de deudas? Invirtió fuertemente en un proyecto inmobiliario que fracasó estrepitosamente. Debe más de 300.000 euros a varios inversores privados. Los pagos han vencido desde enero y los acreedores están presionando enormemente. Todo encajó a la perfección. Bárbara no actuaba por interés familiar o planificación financiera inteligente. Estaba desesperada por cubrir deudas que ponían en riesgo su propia solvencia. ¿Ricardo sabe de estas deudas?, pregunté. Parece que no. Nuestras fuentes indican que Bárbara lo ha mantenido totalmente al margen de su verdadera situación financiera. Gabriel me entregó el documento más impactante, una transcripción de una conversación telefónica entre Bárbara y uno de sus acreedores. Si no consigo el acceso a esos activos antes de mayo, había dicho Bárbara, tendré que declararme insolvente. Mi suegro tiene un patrimonio de más de $500,000 de euros que está prácticamente inactivo. Es un anciano que vive solo con su esposa, sin capacidad real para manejar esa fortuna. Leer esas palabras fue como un golpe en el estómago. Bárbara había convertido a mi familia, mi casa y mis bienes en una simple transacción comercial para resolver sus propios errores financieros. Esa misma tarde regresé a casa y encontré una sorpresa. Tía Gloria había llegado desde Valencia tal como había prometido. Estaba en la cocina conversando con Carmen y la tensión entre las dos hermanas era palpable. «Héctor», me saludó Gloria con evidente preocupación. «Necesitamos hablar los tres sobre lo que está sucediendo en esta familia». Durante las siguientes 2 horas Gloria ejerció la presión que yo no pude. Como hermana pero más firme, llevó a Carmen a confesar los detalles que me había ocultado. Ricardo me dijo que si no cooperaba él y Bárbara se irían lejos y que nunca más vería a mis nietos, confesó Carmen entre sollozos. ¿Qué nietos?, preguntó Gloria tajantemente. Los que planean tener en el futuro, susurró Carmen. Ricardo dijo que querían formar una familia, pero necesitaban estabilidad económica primero. Gloria y yo intercambiamos una mirada significativa. Ricardo había usado la promesa de los nietos futuros para manipular emocionalmente a su madre aprovechándose de su deseo de ser abuela. «Carmen», dijo Gloria con firmeza, ¿te das cuenta de que están usando tu propio sueño para robarle el patrimonio a tu marido? En ese momento Carmen se derrumbó por completo. Entre sollozos confesó que durante semanas había sentido que algo estaba profundamente mal, pero que le había aterrado enfrentarse a Ricardo. También tenía miedo cuando Ricardo mencionó que podían declarar a Héctor incapacitado. Susurró. Yo sé que su mente funciona perfectamente, pero él insistía en que era por precaución. En esa crucial conversación recuperé algo que no esperaba mi esposa como aliada. Carmen era una víctima de la manipulación emocional al igual que yo era una víctima del engaño financiero. El viernes por la noche, después de que tía Gloria se marchara, Carmen y yo nos quedamos en la cocina donde todo había comenzado. Ya no había secretos ni tensión. Carmen había llorado hasta desahogarse y yo la había escuchado sin juzgar. «Lo siento, Héctor», me dijo tomando mi mano. «Tienes razón, tenía miedo de perder a mi familia. Miedo de perder la oportunidad de tener los nietos que Ricardo me había prometido, que había usado para coaccionarme. No me atrevía a ver la verdad sobre Bárbara. Yo apreté su mano. Lo sé, Carmen, Bárbara es una manipuladora profesional y Ricardo, nuestro hijo, también es víctima de ella. El martes recibí la llamada del abogado Morales. Don Héctor, hemos completado todo el blindaje patrimonial. Sus activos están ahora protegidos bajo una estructura legal que hace imposible cualquier acceso no autorizado. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que incluso si consiguieran una declaración temporal de incapacidad, no podrían tocar ninguna de sus propiedades, cuentas bancarias o inversiones sin pasar por un proceso judicial completo que tomaría años. Además, continuó Morales,
Hemos investigado a los abogados que Ricardo consultó. Son buenos profesionales, pero están trabajando con información incompleta y falsa. Cuando descubran que su cliente les mintió sobre su capacidad mental y su situación familiar real, probablemente se retirarán del caso. Un alivio me recorrió el cuerpo. La etapa defensiva había concluido. Había transformado un objetivo vulnerable en una fortaleza legal. El miércoles implementé la siguiente fase de mi estrategia, la confrontación controlada. Era el momento de que Ricardo supiera que yo conocía exactamente lo que estaba planeando, pero sin revelar el alcance de mis contramedidas. Le llamé por teléfono con voz calmada. «Ricardo, creo que deberíamos tener una conversación seria sobre el futuro». «¿De qué quieres hablar, papá?», preguntó con cautela. «De los cambios que mencionaste en la cena del domingo pasado. Creo que es hora de que me expliques exactamente qué tienes en mente». Pude percibir su nerviosismo a través del teléfono. «Está bien, iré mañana alrededor de las 6 de la tarde». Esa noche, con Carmen como testigo, instalé discretamente un sistema de grabación en la sala de estar. Todo lo que Ricardo dijera quedaría registrado como evidencia adicional. El jueves, mientras esperaba la llegada de mi hijo, repasé mentalmente todos los elementos que tenía a mi favor. Protección legal completa, evidencia de sus actividades fraudulentas, certificación de mi capacidad mental aliada familiar, recuperada, información sobre las deudas secretas de Bárbara. Y ahora la capacidad de documentar cualquier nueva mentira o amenaza. Cuando Ricardo llegó a las 6 en punto, traía consigo una carpeta de documentos y una expresión de determinación que no me pasó desapercibida. Venía preparado para una conversación que creía controlar completamente. Se sentó frente a mí en el mismo sofá donde años atrás le había enseñado a leer, donde habíamos visto películas juntos los domingos. Pero ahora esa misma sala se había convertido en un campo de batalla donde se decidiría el futuro de nuestra relación y de mi autonomía. «Papá», comenzó con voz seria, «he estado pensando mucho sobre nuestra situación familiar y financiera. Creo que ha llegado el momento de hacer algunos ajustes importantes». Lo observé manteniendo la misma calma que había usado durante décadas en negociaciones empresariales complejas. Lo que Ricardo no sabía era que cada palabra que estaba a punto de pronunciar sería utilizada posteriormente como evidencia en su contra. Había subestimado completamente a su adversario y estaba a punto de descubrir el costo real de esa subestimación. «Papá», continuó Ricardo desplegando los documentos que había traído sobre la mesa de café. «Bárbara y yo hemos estado estudiando tu situación patrimonial en detalle. Creemos que hay oportunidades importantes de optimización que deberías considerar seriamente». Lo observé con atención mientras organizaba los papeles. Su lenguaje corporal revelaba nerviosismo, pero también una confianza artificial que me resultaba preocupante. «En primer lugar», dijo señalando un documento, «esta casa representa un activo improductivo. Está valorada en más de 400.000 euros, pero no genera ningún rendimiento. Esta casa es mi hogar, Ricardo. Aquí creciste, aquí vive tu madre. Exactamente por eso tiene sentido económico transferir la propiedad ahora mientras todos estamos de acuerdo. Podrías mantener el usufructo vitalicio, pero la nuda propiedad pasaría a mi nombre. Eso nos permitiría optimizar los impuestos de sucesión futuros». La frialdad con la que describía el plan de apropiarse de mi casa me resultó desconcertante, pero mantuve la compostura. Necesitaba que siguiera hablando para obtener toda la confesión grabada. «¿Y mis otras inversiones?» «Ahí es donde la situación se vuelve más compleja», respondió adoptando un tono aparentemente técnico. «Tienes demasiada diversificación para alguien de tu edad. Deberías consolidar todo en instrumentos más conservadores y de fácil administración». Me mostró entonces una propuesta detallada donde mis acciones, bonos y depósitos a plazo serían liquidados y transferidos a una cuenta mancomunada que él administraría en mi beneficio. «Ricardo», dije con voz deliberadamente confusa, «esto suena muy complicado para mi comprensión. ¿Podrías explicármelo de manera más simple?» Vi cómo sus ojos se iluminaron creyendo que finalmente había encontrado la vulnerabilidad que buscaba. «Por eso es tan importante que me dejes ayudarte, papá».
Estas decisiones financieras son demasiado complejas para alguien que no está familiarizado con los mercados actuales. Estás sugiriendo que ya no tengo capacidad para manejar mis propios asuntos. No es una cuestión de capacidad, respondió rápidamente. Es una cuestión de eficiencia. Yo tengo formación en finanzas. Bárbara entiende el mercado inmobiliario. Podemos maximizar el valor de tu patrimonio de maneras que tú solo no podrías. Era exactamente la confesión que necesitaba. Ricardo había admitido implícitamente que su plan era tomar control total de mis finanzas bajo el pretexto de mi supuesta incompetencia. ¿Y si yo me opongo a estos cambios? La pregunta cambió completamente la dinámica de la conversación. Ricardo se tensó visiblemente y guardó silencio durante unos segundos que fueron eternos. Papá, esperamos que no sea necesario llegar a medidas más formales. ¿Qué tipo de medidas formales? Existe la posibilidad legal de establecer una tutela cuando una persona mayor no está en condiciones de tomar decisiones financieras racionales por sí misma. Ahí estaba la amenaza directa que había estado esperando. Ricardo acababa de confesar con la grabadora funcionando que si yo no entregaba voluntariamente mi patrimonio, procederían a declararme legalmente incapacitado. ¿Has consultado con abogados sobre eso?, pregunté manteniendo mi tono de anciano preocupado. He obtenido asesoramiento preliminar. El proceso no es complicado cuando hay evidencia clara de deterioro en la capacidad de juicio. ¿Qué evidencia? Ricardo abrió otra carpeta y me mostró documentos que me dejaron sin aliento. Había fotografías de mi casa tomadas desde la calle. Había copias de recibos médicos donde había subrayado mis visitas por cuestiones menores de salud. Incluso había una lista manuscrita de comportamientos preocupantes que incluía cosas como repetición de conversaciones y olvidos frecuentes. Como puedes ver, dijo con una seguridad que me resultó escalofriante. Hemos documentado varios indicadores que podrían preocupar a un evaluador médico independiente. Bárbara me ha ayudado con la documentación. Su experiencia profesional ha sido invaluable para presentar la información de manera coherente. En ese momento entendí completamente la sofisticación del plan. No solo habían decidido robar mi patrimonio, sino que habían construido meticulosamente un expediente falso para justificar legalmente su acción. Ricardo, dije adoptando una voz más trémula de lo habitual. Todo esto me resulta muy abrumador. ¿Podría pensarlo durante unos días? Por supuesto, papá. Pero es importante que no demores mucho la decisión. Las oportunidades de optimización fiscal tienen fechas límite. ¿Qué fechas límite? Idealmente, deberíamos tener todo formalizado antes del final de abril. Eso nos daría tiempo suficiente para completar las transferencias antes del cierre del ejercicio fiscal. Abril, exactamente la fecha que había visto en su cronograma secreto. Ricardo acababa de confirmar que tenían un calendario específico para completar la apropiación de mi patrimonio. Y si durante estos días de reflexión decidiera consultar con mis propios asesores, la pregunta lo puso visiblemente nervioso. Papá, creo que sería contraproducente involucrar a más personas en decisiones familiares íntimas. Además, ya hemos hecho toda la investigación necesaria. Pero seguramente no te opondrías a que verificara algunos detalles con mi banco. El problema, respondió con cautela evidente, es que tu banco podría no entender completamente el contexto familiar de estas decisiones. Podrían crear confusión innecesaria. Era la confirmación final que necesitaba. Ricardo no solo temía que consultara con profesionales independientes, sino que específicamente quería evitar que el banco verificara la información que habían usado para obtener datos sobre mis cuentas. Entiendo, dije con resignación aparente. Supongo que confiaré en tu criterio, como siempre he hecho. Vi cómo se relajaba inmediatamente. Había interpretado mi respuesta como capitulación cuando en realidad era la conclusión de una interrogación perfectamente ejecutada. Papá, quiero que sepas que todo esto lo estamos haciendo por tu propio bien. Bárbara y yo nos hemos dado cuenta de que necesitas protección incluso si tú mismo no la percibes. A tu edad es natural que la capacidad de juicio se vea comprometida gradualmente. Es mejor anticiparse a esos problemas antes de que se vuelvan irreversibles.
Cuando se marchó esa noche, yo me quedé sentado en la sala con una sensación de triunfo absoluto. Había conseguido que confesara completamente sus intenciones reales con la grabadora funcionando. Continuamos con la parte 10 contraataque espectacular. Certificado de defunción y la caída de Bárbara en español, narrada por don Héctor Ferrer, detallando la ofensiva estratégica. Parte 10. Contraataque espectacular. Certificado de defunción y la caída de Bárbara. El viernes 3 de abril decidí que había llegado el momento de pasar de la defensa silenciosa a la ofensiva calculada. Durante 3 semanas había recopilado información, construido protecciones y tendido trampas. Ahora era tiempo de usar todo ese arsenal de manera devastadoramente efectiva. Mi primera acción fue contactar directamente con los acreedores de Bárbara. Gabriel Herrero me había proporcionado sus datos y decidí que merecían conocer la verdadera situación de su deudora. Llamé a Nicolás Romero, el principal acreedor, quien había invertido 80.000 $, en el proyecto inmobiliario fallido de Bárbara. Señor Romero, le dije, soy Héctor Ferrer, suegro de Bárbara Ramos. Creo que debería saber que mi nuera está intentando acceder fraudulentamente a mi patrimonio para cubrir las deudas que tiene con usted. La conversación que siguió fue reveladora. Nicolás me confirmó que Bárbara le había asegurado repetidamente que tendría acceso a recursos familiares significativos antes del 30 de abril, fecha límite que había negociado para el pago. Señor Ferrer, preguntó Romero, ¿está usted dispuesto a garantizar las deudas de su nuera? Absolutamente no, respondí. De hecho, le recomiendo que revise cuidadosamente cualquier documento que ella pueda presentar supuestamente respaldado por mi patrimonio. Es altamente probable que sean falsificaciones. Después de colgar, supe que había plantado la primera semilla de presión externa que complicaría dramáticamente los planes de Bárbara. Sus acreedores comenzarían ahora a investigar más profundamente sus promesas de pago y cualquier intento de usar documentos fraudulentos sería detectado inmediatamente. Mi segunda acción fue aún más directa. Visité personalmente el despacho del abogado Rodrigo Santamaría, quien había estado asesorando a Ricardo sobre procedimientos de tutela. Señor Santamaría, le dije al presentarme en su oficina sin cita previa. Soy Héctor Ferrer, y entiendo que mi hijo ha estado consultando con usted sobre mi supuesta incapacidad mental. La expresión de sorpresa e incomodidad del abogado fue inmediata. Señor Ferrer, yo no puedo discutir casos de otros clientes. No necesita discutir nada. Le respondí con calma. Solo necesita ver esto. Le entregué el informe completo de la doctora Jiménez, certificando mi perfecta capacidad cognitiva, junto con una copia de la grabación transcrita de mi conversación con Ricardo, donde él admitía estar fabricando evidencia falsa. Señor Santamaría, mi hijo le ha mentido sistemáticamente sobre mi estado mental y mis circunstancias familiares. Le sugiero que revise cuidadosamente cualquier documentación que le haya proporcionado, porque gran parte de ella podría constituir evidencia falsificada. El abogado leyó los documentos con expresión cada vez más grave. Señor Ferrer, si esto es cierto, existe un problema ético muy serio con la representación que se me ha solicitado. Le aseguro que es completamente cierto, y le anticipo que cualquier procedimiento legal basado en información falsa será contestado vigorosamente con todas las herramientas legales disponibles. Cuando salí de ese despacho sabía que Ricardo había perdido a su principal asesor legal. Ningún abogado responsable continuaría con un caso sabiendo que su cliente había proporcionado información falsa deliberadamente. El lunes 6 de abril implementé la tercera fase de mi contraataque, la exposición financiera. Contacté directamente con el jefe de Ricardo en la empresa de consultoría donde trabajaba. Señor Herrera, le dije a Carlos Herrera por teléfono. Soy el padre de Ricardo Ferrer, uno de sus consultores. Necesito informarle sobre una situación que podría afectar la reputación profesional de su empresa.
Le expliqué que Ricardo había estado utilizando tiempo laboral para consultar abogados, investigar procedimientos legales y planificar operaciones de transferencia patrimonial fraudulenta. También le mencioné que había estado usando recursos de la oficina para falsificar documentos y realizar actividades que podrían constituir fraude financiero. Señor Ferrer, estas son acusaciones muy graves. Tiene evidencia de lo que está afirmando. Tengo documentación completa de todas sus actividades durante los últimos 3 meses. Estoy dispuesto a proporcionárselas si considera necesario investigar el comportamiento de su empleado. Esa conversación logró exactamente lo que pretendía: crear presión profesional adicional sobre Ricardo justo cuando más necesitaba estabilidad laboral para enfrentar los problemas financieros que se avecinaban. El martes recibí una llamada furiosa de Bárbara que confirmó que mi estrategia estaba funcionando perfectamente. «Héctor», me gritó por teléfono, «¿qué le dijiste a Nicolás Romero? Ahora está exigiendo garantías adicionales y amenazando con acciones legales inmediatas». Le dije la verdad, Bárbara, que no tengo intención de respaldar deudas que tú contrajiste sin consultarme. Esas no son solo mis deudas, son inversiones familiares que pueden beneficiarnos a todos. ¿Inversiones familiares? ¿Cuándo exactamente me consultaste sobre esas inversiones antes de realizarlas? El silencio que siguió fue revelador. Bárbara no tenía respuesta para esa pregunta. Además, continué, he informado a todos mis asesores financieros sobre tus intentos de acceder fraudulentamente a mis recursos. Cualquier documento que presentes con mi supuesta autorización será verificado exhaustivamente. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. La familia no roba, Bárbara. La familia no falsifica documentos. La familia no planifica declarar incapacitado a su patriarca para resolver sus propios problemas financieros. Colgué el teléfono con la satisfacción de saber que había logrado crear pánico en el campo enemigo. Las presiones externas que había iniciado estaban convergiendo simultáneamente sobre Ricardo y Bárbara. Con gusto. Aquí tiene la parte 11. El arrepentimiento de Ricardo y la denuncia en español, narrada por don Héctor Ferrer, enfocada en el colapso de Ricardo y la escalada desesperada de Bárbara. Parte 11. El arrepentimiento de Ricardo y la denuncia. El miércoles de esa semana, Ricardo apareció en mi puerta sin avisar. Su aspecto era completamente diferente al del hombre confiado que había visitado mi casa unos días antes. Estaba desaliñado, nervioso y claramente bajo una presión enorme. «Papá, necesitamos hablar urgentemente», me dijo. «¿Sobre qué, hijo?» «Sobre las llamadas que has estado haciendo. Sobre las cosas que has estado diciéndole a la gente». «¿Qué llamadas? No te hagas el ingenuo. Sabes perfectamente que has estado saboteando nuestros planes». Era fascinante ver cómo la presión había eliminado por completo su fachada de preocupación filial. Ahora hablaba abiertamente de nuestros planes, sin intentar disfrazar sus verdaderas intenciones. «Ricardo, solo he estado verificando información con profesionales que conozco desde hace años». «¿Eso te molesta?» «Por supuesto que me molesta. Estás complicando deliberadamente una situación que podría resolverse de manera simple». ¿Simple para quién? Para todos. Para la familia. Incluso para ti. ¿No entiendes que estamos tratando de protegerte de ti mismo? Esa frase fue el momento culminante de toda la confrontación. Ricardo había revelado por completo su verdadera mentalidad. Creía genuinamente que tenía derecho a tomar control de mi vida y mi patrimonio contra mi voluntad, justificándolo como protección. «Ricardo», le dije con la voz más fría que pude reunir, «creo que es momento de que entiendas algo fundamental. Yo no necesito tu protección. Lo que necesito es que respetes mis decisiones y mi autonomía. Tu autonomía está comprometida. No puedes tomar decisiones racionales sobre asuntos financieros complejos. ¿Te refieres al comportamiento de investigar cuidadosamente los planes que habían diseñado para mi patrimonio sin consultarme? ¿O al comportamiento de verificar la legalidad de documentos que aparecían con mi firma sin mi autorización?
La expresión de shock en el rostro de Ricardo me confirmó que finalmente había entendido que yo sabía exactamente todo lo que habían estado planeando. «Papá», dijo, «¿desde cuándo sabes?» «Desde el principio, Ricardo. Desde la noche de esa cena cuando pronunciaste esas palabras tan crueles. Esa fue la primera vez en mi vida que realmente presté atención a quién te habías convertido. Vi cómo toda su estrategia se desmoronaba en tiempo real frente a mis ojos. El plan que habían construido durante meses se estaba desintegrando porque habían subestimado completamente mi capacidad de respuesta. Cuando se marchó esa noche derrotado y desesperado, yo sabía que había logrado algo fundamental. Había recuperado completamente el control de la situación y había puesto a mis adversarios en una posición defensiva desesperada. La escalada desesperada de Bárbara y Ricardo en los días siguientes confirmó completamente lo acertado de mi estrategia. El jueves 9 de abril, Carmen recibió una llamada que cambiaría definitivamente su perspectiva sobre nuestro hijo. «Héctor», me dijo Carmen temblando, «Ricardo me pidió que firmara un documento declarando que he observado deterioro mental en ti durante los últimos meses». «¿Qué le respondiste?» «Le dije que eso era completamente falso, que tu mente funciona perfectamente». Pero él insistió diciendo que era solo una formalidad para proteger a la familia. Me explicó que si yo no cooperaba, ellos tendrían que buscar métodos alternativos para resolver la situación. Sus palabras exactas fueron: «Mamá, puedes hacer esto por las buenas o por las malas». La amenaza directa hacia su propia madre marcaba un punto de no retorno. «También me dijo algo que me asustó mucho», continuó Carmen. «Mencionó que habían investigado casas de cuidado para personas mayores en la región por si la situación se complicaba». Esas palabras me helaron la sangre. No solo planeaban apropiarse de mi patrimonio, sino que habían contemplado la posibilidad de internarme en una institución para remover cualquier obstáculo a sus planes. El viernes recibí una visita inesperada que confirmaría mis peores sospechas sobre la extensión real de su conspiración. Era Trinidad Vázquez, prima de Carmen que trabajaba en el ayuntamiento local. «Héctor», me dijo Trinidad con evidente preocupación. «Bárbara estuvo en mi oficina ayer preguntando sobre procedimientos para certificados de defunción y transferencias patrimoniales post-mortem». «Certificados de defunción». Dijo que era para un cliente, pero cuando le pregunté detalles específicos, se puso muy nerviosa y cambió el tema. Luego me preguntó sobre los requisitos para validar testamentos y cuánto tiempo toma el proceso de sucesión. La información me resultó profundamente perturbadora. Bárbara no solo había contemplado declararme incapacitado, sino que había investigado procedimientos relacionados con mi muerte. Era una escalada hacia territorios que jamás había imaginado. Esa noche convoqué una reunión de emergencia con el abogado Morales. «Don Héctor», me dijo Sebastián después de escuchar todo, «esto ha evolucionado más allá de un simple intento de fraude patrimonial. Estamos hablando de coerción, amenazas familiares y posiblemente conspiración para cometer delitos graves. Es momento de involucrar a las autoridades». Sin embargo, yo tenía una estrategia diferente en mente. «Sebastián, quiero que prepare toda la documentación legal, pero aún no la presentemos. Prefiero usar esta información como palanca para una resolución definitiva». El domingo de abril recibí la llamada que había estado esperando. Era Ricardo y su voz sonaba completamente destrozada. «Papá, necesito verte solo sin Bárbara. Por favor». «¿Dónde quieres que nos encontremos?» «En el parque donde me enseñaste a andar en bicicleta. ¿Recuerdas?» La referencia a ese lugar cargado de recuerdos de su infancia me indicó que algo fundamental había cambiado en su perspectiva. Acepté encontrarme con él esa tarde. Cuando llegué al parque encontré a mi hijo sentado en el mismo banco donde décadas atrás habíamos compartido tardes enteras. Pero el hombre que tenía frente a mí estaba completamente destruido emocionalmente. «Papá», comenzó sin preámbulos. «Bárbara me mintió, sobre todo. ¿Qué descubriste?» «Anoche, después de que te fueras, tuvimos una discusión terrible. Le exigí que me explicara eso de los certificados de defunción». Ricardo se cubrió el rostro con las manos antes de continuar.
Me confesó que había considerado escenarios donde tu muerte natural resolvería todos los problemas financieros sin complicaciones legales. Escuchar esas palabras de boca de mi propio hijo me produjo una mezcla de horror y alivio. Horror por la magnitud de lo que Bárbara había contemplado y alivio porque Ricardo finalmente había visto su verdadera naturaleza. ¿Qué más te dijo? Que las deudas son mucho peores de lo que me había contado. No son 150.000 euros, son más de 300.000 euros. Ha estado falsificando documentos durante mes, no solo los tuyos, sino también de otros clientes de su inmobiliaria. Esta revelación no me sorprendió, pero confirmaba que Bárbara era una delincuente habitual. También me confesó que había hablado con un médico corrupto dispuesto a firmar un certificado de deterioro mental sin examinarte realmente a cambio de 20.000 euros. ¿Y tú sabías de esto? No, te juro que no sabía nada de eso. Yo pensé que realmente estábamos tratando de ayudarte con la planificación financiera. Cuando me habló de la tutela me dijo que era solo por precaución para evitar problemas futuros. Vi lágrimas reales en los ojos de mi hijo por primera vez desde que era niño. Papá, me di cuenta de que he estado viviendo con una extraña. La mujer con la que me casé no existe. Es una manipuladora profesional que me usó para llegar hasta ti. ¿Cómo te sientes al respecto? Avergonzado, furioso, pero sobre todo aterrorizado de pensar hasta dónde podría haber llegado si tú no hubieras descubierto todo a tiempo. La conversación continuó durante más de 2 horas. Ricardo me contó detalles que ni siquiera el detective Gabriel Herrero había descubierto. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Tú podrás perdonarme algún día por todo lo que he hecho? Esa pregunta me llegó directo al corazón. Durante semanas había estado furioso con mi hijo. Había planeado mi venganza, pero sentado allí viendo a un hombre destrozado que se daba cuenta de haber sido manipulado por la persona en quien más confiaba, mi perspectiva cambió completamente. Ricardo, el perdón no es algo que se gana, es algo que se da. Y ya está dado. Porque al final del día sigues siendo mi hijo y porque ahora entiendo que la verdadera enemiga nunca fuiste tú. Esa noche Ricardo me acompañó a casa y le confesó toda la verdad a Carmen. Mi esposa lloró durante horas, no solo por el alivio de saber que su hijo no era el monstruo que había parecido, sino por el dolor de entender cómo todos habíamos sido manipulados. El lunes por la mañana, Ricardo tomó la decisión más valiente de toda esta pesadilla. Se presentó él mismo en la comisaría de policía para denunciar formalmente a Bárbara por todos los delitos que había descubierto. «Inspector», le dijo al oficial que tomó su declaración, «necesito denunciar a mi esposa por falsificación de documentos, intento de fraude, apropiación indebida y conspiración para cometer delitos contra mi padre». La denuncia de Ricardo, combinada con toda la evidencia que yo había recopilado durante semanas, la grabación, los informes legales. El informe médico creó un expediente criminal abrumador contra Bárbara. Lo más devastador para ella fue perder a su principal cómplice y testigo de descargo. Esa misma tarde, la policía ejecutó una orden de registro en la casa de Ricardo y en la oficina de Bárbara. Lo que encontraron superó todas nuestras expectativas: archivos completos de múltiples estafas, documentos falsificados, correspondencia con el médico corrupto y planes detallados para defraudar no solo a nuestra familia, sino a varios clientes más. El martes, Bárbara fue arrestada en su oficina delante de todos sus colegas. Las acusaciones incluían fraude agravado, falsificación de documentos públicos y conspiración criminal. Cuando Ricardo me llamó para informarme sobre el arresto, su voz era diferente. Por primera vez en meses sonaba como el hijo que yo recordaba. «Papá, quiero que sepas algo importante. Durante todos estos meses, en el fondo de mi corazón, sabía que algo estaba mal, pero tenía miedo de admitirlo. Porque admitirlo significaba que mi matrimonio era una mentira, que mi vida era una mentiela. Y ahora prefiero vivir con la verdad dolorosa que con una mentira cómoda. Y la verdad es que casi destruyo a la persona más importante de mi vida por alguien que nunca me amó realmente». Esa noche cenamos juntos por primera vez desde aquella fatídica cena del 15 de marzo.
Carmen había preparado la paella que tanto le gustaba a Ricardo, y por primera vez en semanas pude ver una sonrisa genuina en el rostro de mi hijo. 6 meses después del arresto de Bárbara, mi vida había encontrado un equilibrio que jamás había imaginado posible. Era octubre de 2024 y, mientras observaba las hojas doradas caer en mi jardín, reflexionaba sobre todo lo que habíamos vivido como familia. El juicio de Bárbara había concluido en septiembre con una sentencia de 12 años de prisión. Los cargos por fraude agravado, falsificación de documentos públicos y conspiración criminal habían sido irrefutables gracias a toda la evidencia que habíamos recopilado. Pero lo más satisfactorio no fue verla pagar por sus crímenes, sino presenciar cómo la verdad había liberado a mi familia de sus mentiras. Ricardo había iniciado los trámites de divorcio inmediatamente después del arresto. El proceso fue rápido, dado que Bárbara estaba en prisión y no podía disputar nada. Mi hijo había recuperado gradualmente su dignidad y su paz mental, aunque las cicatrices emocionales tardarían años en sanar completamente. Papá me había dicho unas semanas atrás: cada día que pasa me doy cuenta de más cosas que ella manipuló en nuestra relación, decisiones que creí que eran mías. Es aterrador descubrir cuánto de mi propia vida no era realmente mío. El proceso de reconstrucción fue gradual y constante. Ricardo vendió la casa que compartía con Bárbara y alquiló un apartamento pequeño cerca del nuestro. Los domingos habían vuelto a ser días de familia, pero ahora con una dinámica completamente diferente basada en la honestidad absoluta y el respeto mutuo. Carmen también experimentó su propia transformación durante estos meses. La culpa por haber sido cómplice, aunque involuntaria, de la conspiración la llevó a terapia psicológica. Con ayuda profesional aprendió a reconocer las técnicas de manipulación y desarrolló una nueva fortaleza emocional. Héctor me confesó una noche mientras paseábamos por el jardín: durante 40 años de matrimonio pensé que te conocía completamente, pero estos últimos meses me mostraron aspectos de tu carácter que nunca había visto. La manera en que manejaste toda esa crisis fue extraordinaria. Solo hice lo que tenía que hacer para proteger a nuestra familia. Hiciste mucho más que eso. Mantuviste la calma cuando yo estaba histérica. Pensaste estratégicamente cuando nosotros estábamos reaccionando emocionalmente. Y lo más importante, nunca perdiste la compasión por Ricardo, incluso cuando creías que él era tu enemigo. Mi relación con mi hermana tía Gloria se había fortalecido enormemente. Había recuperado no solo a mi familia inmediata, sino conexiones familiares que habían estado dormidas durante años. Yo había logrado algo más importante que proteger mi patrimonio. Había salvado a mi hijo y había salvado a mi familia de la destrucción total. Ricardo había encontrado un nuevo propósito profesional. Había dejado su trabajo en consultoría y había comenzado a especializarse en asesoría para prevención de fraudes familiares. Su experiencia personal, aunque dolorosa, le había dado una credibilidad única. Papá, cada semana recibo llamadas de personas mayores que sospechan que sus familiares están tramando algo contra ellos. Poder usar lo que aprendí de ti para ayudarlos me hace sentir que todo este dolor sirvió para algo positivo. El cambio más visible había sido en la dinámica de nuestras cenas dominicales. Ya no había tensiones ocultas, conversaciones forzadas o segundas intenciones. Ricardo traía postres que descubría. Carmen preparaba platos nuevos, y yo contaba anécdotas de mis años empresariales que antes nunca había compartido. Una noche en la cena decidí compartir una reflexión final. Ricardo, Carmen, quiero que sepan algo importante. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más reveladores. Me enseñaron que la verdadera fortaleza familiar no viene de evitar conflictos, sino de enfrentarlos juntos con honestidad total. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carmen. Que ya no tengo miedo de envejecer. Durante toda esta crisis demostré para mí mismo, tanto como para ustedes, que la edad no me ha debilitado, me ha refinado. Cada año de experiencia fue una herramienta que usé para proteger lo que más amo. Ricardo levantó su copa de vino.
Por papá que nos enseñó que la sabiduría no es solo saber qué hacer, sino cuándo hacerlo y cómo hacerlo sin perder el alma en el proceso. Mientras brindábamos esa noche mirando hacia un futuro que ya no me asustaba, supe que había logrado algo más valioso que proteger mi patrimonio. Había transformado una traición devastadora en una oportunidad de construir relaciones familiares más fuertes y auténticas. La historia había terminado, pero la vida continuaba, y por primera vez en décadas estaba emocionado por descubrir qué vendría después. Querida audiencia, la lección de la historia de don Héctor Ferrer no radica en el dinero o los bienes que logró conservar, sino en que la sabiduría y la experiencia de vida son los bienes más valiosos de la vejez. Nunca dejen que la confianza se convierta en ceguera. En la tercera edad, cuando las relaciones familiares se complican por el dinero, mantener la autonomía y la transparencia financiera es el escudo más poderoso para proteger su dignidad. Recuerden que el amor no garantiza la lealtad. El respeto debe ir de la mano de la vigilancia. Por eso les hacemos un llamado urgente. Hoy mismo revisen sus acuerdos de poderes notariales. Repasen sus cuentas bancarias y no duden en buscar asesoría legal independiente para reforzar su blindaje patrimonial. Protejan su legado no solo con papeles, sino con sensatez y la determinación de actuar. Les deseamos a ustedes y a sus familias paz, que vivan plenamente con autonomía y con total confianza en su propia experiencia.